El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Bienvenidos a nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar en nuestro programa, tanto para la radio como para la palabra transmedia, con el escritor vallecaucano Fabio Martínez, quien acaba de lanzar sus dos últimos libros en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Perfume de Cadmia, sus memorias. Fabio es un hombre ya con ciertas edades, como para escribir memorias, y su última novela, que se llama El Corazón del Mar Pacífico, que es como la segunda parte de una novela que leímos hace unos 4 o 5 años, que se llama Marea de Sombra, cuyo escenario y conflicto es el de la Buenaventura que le tocó vivir a él. Entonces, bienvenido a nuestro programa, profe Fabio. Pues gracias, Darío, por la invitación. Bueno, Fabio, yo, digamos, por nuestra colegaje en la universidad, nuestra amistad de tantos años, creo que he venido siguiendo toda tu obra. Y la primera pregunta es, ¿qué va del habitante del séptimo cielo, que era ese joven que fue a estudiar a París, al hombre que escribe un libro de memorias que se llama Perfume de Cadmia? El habitante del séptimo cielo salió publicado en Bogotá en el año de 1988. O sea, y a partir de ahí, pues yo siempre he alternado la escritura con la docencia universitaria. Para mí eso no es incompatible, sino que es más bien un complemento. Como muchos escritores, como Cozzi, por ejemplo, como Miguel de Unamuno, que alternaron la docencia universitaria con la escritura. Pues por supuesto hay mucho trecho, porque son 30 años prácticamente de trabajo literario ininterrumpido. O sea, yo he hecho un camino, ¿no? Un camino en la literatura como creador. Yo soy ya un autor, imagínate, Darío, de unos 20 libros y de 11 novelas. El otro problema que existe fundamentalmente es que si las obras de los escritores y de los ensayistas se leen aquí en este país. Entonces, ¿cómo surgió Perfume de Cadmia? Eso surge en la pandemia. Pues en la pandemia todo el mundo quedó encerrado y había que ocupar ese tiempo en alguna cosa. Yo soy muy amigo de la autobiografía y del tema de las memorias. A mí me gusta leer mucha biografía. Por esa razón, ¿te acuerdas? En el año 2013 publicó esa biografía novelada sobre Isaac, que tú hiciste un gran simposio sobre esa temática. Fuimos a Jamaica juntos sobre Jorge Isaac. Entonces, eso salió. Yo no escribo por obligación. Yo siempre, si tengo algo, alguna imagen, alguna idea, entonces escribo. Ahí surgió, ¿qué es Perfume de Cadmia? Es una especie de balance, de ajuste de cuentas, pues de un escritor marginal, en el mejor sentido de la palabra, porque pues yo no soy un autor de las grandes editoriales comerciales, que se sienta y hace un balance a través de su experiencia personal en ese sentido. Es un ajuste de cuentas también. Con tu vida, con tu pasado. Con mi vida, con mi pasado, con la literatura. Y además por una razón muy sencilla, Darío, porque cada vez estamos más cercanos a la muerte. O sea, cada vez ya vivimos lo que teníamos que vivir. El tiempo que nos queda es menor al tiempo que hemos vivido. Sí, así es. Allí hablo también de mis relaciones con mi familia, con mi infancia, con mis 7 tías que me marcaron mucho, con mi abuelo que era impresor de oficio y me enseñó a leer y a escribir, ¿cierto? Hablo también de mi vida como actor de teatro y como militante
bastante de izquierda también, ¿no? Porque yo milité en el socialismo en los años 70. Sí, bueno, pero vamos a desglosar un poco este libro que he leído pues con mucha fricción porque de alguna manera digamos que el mismo campo, la misma ciudad, los mismos amigos, la misma relaciones intelectuales, literarias dentro de la universidad y fuera de ella, yo creo que los compartimos en un alto porcentaje. Claro. Inclusive nuestras aventuras en la izquierda, sindical, en la época eran como los mismos asuntos, los mismos personajes. Pero quiero que hagamos una cosa, tú naciste en San Antonio. Sí. Y contémosle a nuestros oyentes ese título tan hermoso. Claro, García Márquez habló del olor de la guayaba y tú hablas del perfume de Cadmia. ¿Qué significó Cadmia, dijéramos, al escribir esta memoria? La cadmia es un arbusto que produce una flor blanca y amarillenta. Fue traída de la India, como el mango también. Y eso se cultiva solamente en los climas cálidos. Entonces, yo estudié en el Instituto Politécnico Municipal que quedaba en un palacio muy hermoso que quedaba sobre el Paseo Bolívar. No estoy hablando de un pasado. Que es donde queda hoy el Centro Administrativo Municipal. Destruyeron infortunadamente esa joya arquitectónica y crearon un par de torres allí, pues un par de adefesios, digo yo. Entonces, ese trayecto, cuando yo era un muchacho adolescente y me desplazaba, ese trayecto yo lo hacía desde la colina San Antonio, carrera cuarta con calle segunda, el Colegio del Amparo, donde hoy en día queda el Hotel Intercontinental, donde hacemos la tertulia con Jaime Galarza y otra serie de amigos. Pues Cali era muy pequeña que hoy. Entonces todo ese camino estaba sembrado de cadmias y yo me iba temprano y después atravesaba la avenida Colombia, que era muy angosta, atravesaba un puentecito y llegaba al barrio Centenario y ahí desembocaba en el Instituto Politécnico. Entonces, la memoria no solamente es literaria ni audiovisual, sino que también está muy relacionada con los olores. Entonces, ese fue uno de los olores que yo recuperé de la adolescencia, la cadmia. Y siempre me ha dolido porque hoy en día prácticamente el asfalto acabó con, digámoslo así, con esa planta tan hermosa. Ahí surgió la idea porque yo ese olor todavía lo conservo en mi nariz, en mi olfato y en mi cabeza, en mi cerebro. Entonces, la cadmia. Y de ahí la gente hace perfume de cadmia. Claro, hay perfume de cadmia, sí. Hay una cosa que me divirtió mucho y me sensibilizó mucho con tu historia, que es la relación tuya con tu madre y con tus tías, que fueron de todas maneras fundamentales. Ahora volvemos a hablar de tu abuelo, pero esa fue una educación muy ligada a la cultura popular, al mundo de un barrio como el de San Antonio y al baile, porque fue con ellas que tú empezaste a ir a algunas repichingas. No, claro, mi vida desde la infancia, y eso lo podrá ver el lector en las memorias, estuvo muy determinada por la relación con mi madre, ya, fundamentalmente. Y por mis 7 días, pues nosotros vivíamos en un caserón esos grandes de la colina de San Antonio y yo me crié alrededor de las 7 tías. De las 7 tías. Eran los días de él. Claro. Y entonces ahí se establecían pues relaciones, digámoslo así, afectivas y también relaciones eróticas a nivel simbólico de alguna manera. Pues sí, yo creo que tú también has tenido tías, eran jóvenes, eran bellas, ¿no? Eran delgadas y no necesitaban pues utilizar toda esa parafernalia que hoy en día utilizan ciertas mujeres para adelgazar. Y eran rumberas, entonces eran mujeres que se acicalaban frente a esos espejos redondos, esos tocadores que se llamaban, que yo creo que ya están en vías de extinción. Y ellas se acicalaban para ir a los sitios emblemáticos, a los bailaderos, ¿no? A los bailaderos como el Séptimo Cielo, como el Joncamonca, como el Cabo Rojeño, como el Escalinata. Yo era el niño que estaba allí, moviéndome como entre las piernas de ellas. O sea, era una imagen muy sensual, ¿no? Porque ellas en un momento decían, mira, pásame el liguero. Yo no sé, pues ahora los jóvenes no saben qué es el liguero, pero era un artefacto que se ponían las mujeres con unos cauchos para poder sostenerse las medias veladas, porque en esa época se usaban medias veladas. Y entonces, mira, pásame el lápiz labial, mira, etcétera. Yo era como una especie de pajecito de ellas. Esa imagen fue muy determinante.
Y con mi madre lo mismo porque ella trabajó en las empresas que eran de los judíos. Había un señor que se llamaba de apellido Eskenazi, ¿no? Los Eskenazi. Y entonces esas eran fábricas de confecciones, ¿ya? Mi madre trabajó allí, entonces ella a veces me citaba el día sábado, que era el día de pago, y allí yo me encontraba también de nuevo con mujeres, o sea, siempre estuve muy determinado por las mujeres, entonces las mujeres ese día cobraban el sueldo, que se los daban en un sobrecito de Kraft, y unas se lo echaban en el bolsillo y otras llegaban y se lo echaban en el corpiño, etcétera. Entonces mi relación con las mujeres ha sido, digámoslo así, muy cómplice, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo no tuve un padre, entre otras cosas, ¿ya? Yo fui como una especie de Juan Preciado, o sea que esa es una metáfora muy interesante que se replica todo el tiempo. La vida de muchos seres. Mi padre fue un paisa de Medellín que vino y se estableció en Cali porque hubo una migración antioqueña, pues creo que también tus padres vinieron de Sonsón, etcétera, o del viejo Caldas, y se enamoró de una caleña y la dejó embarazada, y el resultado de eso fui yo. ¿Ya? Entonces yo por eso me crié un poco en el contexto de la familia caleña. Yo tengo hermanos medios porque pues el padre se volvió a casar y tuvo hijos. Yo me he comunicado con ellos, pero para mí esa es una parte oculta y desconocida completamente, porque yo me crié en un ambiente caleño, eminentemente caleño. Una linda sevillana le decía su marido, me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suavecito, 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 suavecito. Ay, mi negrita linda, vámonos a rumbear. Suavecito, suavecito, ay, suavecito, mami. Después de esta interesante historia de Fabio, vamos a una cosa que compartimos nosotros, que fue nuestra relación con la izquierda y con los movimientos sindicales. Para que nos hables de ese periplo tuyo en la izquierda, que empezó en las universidades, que empezó yendo nosotros a las fábricas. En esa época, como éramos jóvenes y resistentes, salíamos de la rumba para las puertas de los sindicatos a llevar periódicos, a llevar panfletos. ¿Cómo fue tu historia en ese etapa? Bueno, yo digo que en el siglo XX hubo aquí en Colombia, y yo creo que en América Latina, un pequeño periodo de ilustración, que fue los años 70. Y por fortuna tú también lo viviste, ¿cierto? O sea, en el 71, ubiquémonos en febrero 26 de 1971, cuando se hacen pues las grandes manifestaciones estudiantiles y cae pues por las balas del ejército un joven estudiante de la Universidad del Valle, Jalisco, Edgar Mejía, que le llamábamos Jalisco en esa época. Yo viví en una época de cambio, como se plantea hoy. Los sindicatos obreros estaban muy bien organizados, el campesino también estaba organizado y empezó a levantar la bandera de los famosos paros cívicos, y lo mismo el movimiento estudiantil, que en el caso de la Universidad del Valle estaba estrenando las instalaciones del Campus Meléndez, porque pues Univalle primero... Se inauguraron con los Juegos Panamericanos, aquí se... Bueno, entonces, ¿cómo me vinculo yo a la política de izquierda? Me vinculo a través del teatro, porque yo desde esa época hacía teatro con Danilo Tenorio y nosotros ensayábamos en un local de Univalle San Fernando. Entonces, claro, ahí tenía yo la posibilidad de encontrarme con los jóvenes dirigentes de la FEU, de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle, y con otros dirigentes como por ejemplo Jaime Galarza San Clemente, que llegó a ser en los años 90 aquí rector del Alma Mater. Me encontraba con Vicky Donés. Incluso el 26 de febrero del 71, como grupo de teatro, nosotros leímos a capela ese poema largo dedicado a la Revolución Rusa de Mayakovsky. Lo leímos en el Parque de las Banderas. Y después fue que vino la trifulca y la manifestación y los gases. Y ese día que mataron a Edgar Mejía, nosotros nos refugiamos en la casa de San Fernando de Vicky Donés. Allí también conocí a Gustavo Vivas. Conocida ya legendariamente como la vietnamita, porque era pequeñita. Claro, era pequeñita.
Bueno, entonces allí, por supuesto, al tener contacto con esos jóvenes que eran mayores que yo, pues ahí fue donde me empecé a articular al bloque socialista, particularmente, porque pues nos hicimos amigos de Jaime Galarza, y Galarza siempre ha sido una persona como muy generosa. Yo recuerdo que a todos nosotros nos regalaba libros. Él iba a la Librería Nacional, compraba un libro y nos lo regalaba. Y entonces ahí me fui articulando poco a poco, y ahí nos encontrábamos pues con los otros dirigentes de izquierda. Yo recuerdo que para la celebración del 1 de mayo casi siempre el bloque socialista hacía alianzas con el MOIR, y entonces allí coincidíamos en ese sentido. Entonces me hice militante de izquierda, o sea, pensando en la utopía de cambiar el país, de crear un nuevo mundo, y yo pienso que en ese periodo hubo dos organizaciones de izquierda que querían hacer el cambio, pero desde una perspectiva pacífica, porque también estaba esa otra ala, digámoslo así, extrema, que se fue para el monte. Movimientos armados. Claro, los movimientos armados. Hubo muchos jóvenes de la Universidad del Valle, de la Santiago de Cali y de la Universidad Industrial de Santander, de toda la universidad colombiana, que en un momento dijo que el tema para cambiar el país era tomar las armas, o sea, por la fuerza. Muchos se fueron al monte y nunca regresaron, por ejemplo. Entonces yo empecé a militar con el bloque socialista, pues que realmente estaba conformado por sectores de la clase media, ¿no? Bueno, en la Santiago de Cali conocí a personajes muy interesantes como Ricardo Sánchez, que siempre se destacó por ser un gran orador. Conocí también a Libardo Orejuela, bueno, en fin. Te tocó Estanislao Zuleta. Me tocó también el periodo de Estanislao Zuleta. Antonio Yo estudié Sanson, literatura Enrique Buenaventura. en la Santiago de Cali, cuando la Santiago de Cali tenía unos excelentes maestros como Zuleta, como Enrique Buenaventura, como Fernando Cruz Cronfli, como Norman Alhash. Ellos fueron mis maestros que me permitieron formar, y me vinculé a la política y alternábamos el arte, porque muchas veces cuando habían las huelgas en Goodyear, en Cartón de Colombia, en Propal, toda esa zona industrial de Jumbo, entonces yo tenía un grupo de música, un pequeño grupo de música, y ahí tocábamos en las carpas de los huelguistas, de los trabajadores en ese sentido. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasa. Yendo más a tus relaciones literarias, que compartimos muchos escritores que en las últimas 2-3 décadas estuvimos en encuentros, en ferias del libro, escribimos sobre ellos. Entonces me gustaría que habláramos de algunos de ellos que fueron inclusive modelos para nosotros. Roberto Burgos Cantor, para hablar de un caribeño, de Óscar Collazos, Fernando Cruz, que era un poco mayor, Darío Ruiz Gómez, o los de Bogotá como digamos Luis Fallas. Es decir, tú te moviste en esos circuitos. Sí. Y háblanos un poco de tus relaciones con los escritores de la época. Sí, yo quería ser escritor, pues teníamos, digámoslo así, una serie de referentes muy importantes. Pues primero los clásicos, por supuesto, la gente del boom, ¿no? Nosotros fuimos hijos del boom. Sí. Nosotros fuimos hijos de García Márquez, fuimos hijos y lo leímos de Juan Rulfo, de Julio Cortázar, de Mario Vargas Llosa. Pero ya aquí en Colombia, una persona que realmente fue determinante en mi vida literaria, en mi oficio, fue Óscar Collazos, porque lo conocí cuando llegó de Buenaventura y se vinculó al TECA. Su familia vivía justamente también en el barrio San Antonio. Entonces una de mis primeras lecturas como joven fue haber leído su libro de cuentos, Son de Máquina. Son de Máquina. Y empecé a seguirle la pista pues a Óscar. En ese sentido nos hicimos amigos. Luego me lo encontré en Barcelona cuando yo quería quedarme a vivir en Barcelona y él ya estaba de regreso. Y después cuando me fui a vivir a Bogotá lo volví a buscar, porque él se había venido, pues toda esa generación de escritores colombianos que le siguieron los pasos a Gabo en Barcelona, después se regresaron como R.H. Moreno Durán y como Collazos, que vivía ahí en las torres. Ahí el parque. Sí, allí en las torres del parque, en la colina de la Deshonra. En Bogotá. Bueno, otro autor importante, por ejemplo, para mí fue Roberto Burgos Cantor.
O sea, uno empezaba a leer los cuentos de ellos. Ahí también estaba Valverde, ¿no? Claro, Alberto. También estaba Valverde Con Bomba Bomba Camará, Roberto Burgos Cantor, que tenía también Lo Amador, Lo Amador, recuerdo, con los cuentos preciosos. que fue incluso publicado El barrio Cartagena. en esa colección. Y después, más adelante, con Roberto Burgos Cantor, y a raíz de los eventos académicos, literarios que tú realizabas sobre los autores afro, etcétera, tuve la oportunidad pues de encontrarme con él en Cali y en Cartagena de Indias. Él tiene una novela fabulosa que se llama La Ceiba de la Memoria. Es una de las grandes novelas de la literatura afrocolombiana y afroamericana, que infortunadamente, no sé, se quedan en el olvido, pero es una maravilla. Te quiero hacer una pregunta que tiene mucho que ver con la última fase de tu escritura, tanto ensayística como creativa y además como profesor, que es, digamos, la relación tuya con el universo afroamericano, afrocolombiano, porque has escrito sobre la música del Caribe, porque has hecho 2 novelas alrededor de este tema, porque además también te ha preocupado mucho los escritores del Pacífico, para que nos cuentes un poco cómo ha sido esta tu relación, sobre todo en las últimas 2 décadas. Yo descubrí el mundo de la literatura afro en la década del 80, porque el director de esa época, Cyrus Stanley, recuerdo que era el director de Afro Hispanic Review, me pidió un artículo sobre Carlos Arturo Truque. Yo era amigo de su hija, Sonia Truque, y empecé a leer la cuentística de Carlos Arturo Truque. Ahora, pues esa generación tenía una deuda gravísima pues con el tema de la literatura afro, porque a pesar de que conocíamos, por ejemplo, a Manuel Zapata Olivella, alguna vez yo fui con Roca a visitarlo al Hotel Dan Colonial, pero de todas maneras Zapata Olivella ya había publicado marginalmente Changó el Gran Putas, pues estaba prácticamente por fuera del circuito literario bogotano. Entonces, pues yo sí lo digo públicamente, o sea, yo ya me metí de una manera consciente y a fondo a leer y a conocer la literatura y las culturas afros, fue a partir de toda la iniciativa que ha tenido desde hace 2 décadas Darío Henao, ¿cierto?, frente a esta temática tan tenaz. Él mismo fue el que me invitó a que hiciera un prólogo justamente sobre el poeta de Chocó, Hugo Salazar Valdés, y porque tú fuiste uno de los organizadores de la famosa Biblioteca Afrocolombiana, donde se publicaron 20 tomos en el año 2012, y era la primera reivindicación que se tenía a nivel editorial por parte de esta literatura. Bueno, y a partir de allí, pues, en el doctorado en Humanidades, tú creaste la línea de estudios afro-latinoamericanos, y pues yo hago parte de esa línea de investigación que me ha servido para 2 cosas: para profundizar en los autores del Pacífico, como Guillermo Payán Archer, como Mary Grueso, como Moro Mansi, como Medardo Arias Atizábal, pero también yo he aprendido, porque en ese doctorado pues han pasado y siguen pasando una serie de académicos y de intelectuales nacionales e internacionales muy importantes, y yo he aprendido también de los estudiantes, porque de todas maneras, como la literatura afrocolombiana no estaba en el canon literario, o sea, nosotros la venimos a descubrir fue tardíamente en ese sentido. Bueno, hemos hablado aquí con el profe Fabio Martínez, un escritor, como ustedes se han dado cuenta, que tiene una importante obra novelística, ensayística, y además como docente hemos venido compartiendo una serie de asuntos como la literatura afroamericana, afrocolombiana y la literatura en general colombiana, porque hemos estado muy cercanos, dijéramos que, a los escritores de las últimas 3-4 décadas del país. Te agradezco, Fabio, por estar aquí. Muchas gracias, Darío.
Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy los acompaño con Richie Ray y Bobby Cruz. Es un grupo de salsa puertorriqueño integrado por el pianista, compositor y arreglista Ricardo Richie y el cantante, arreglista y compositor Roberto Bobby Cruz. Esta pieza, El Mulato, hace parte del primer trabajo denominado Arribes, trabajo que fue más conocido con el nombre de Comején del año 1964. La fiesta, todo el mundo lo va a contemplar. Y la negra más linda que encuentre, te aseguro. El Mulato se da en el ambiente de la negritud de neoyorquinas con las circunstancias de Harlem del Este. Este es un barrio de Nueva York en el marco de un novedoso desenvolvimiento de fusiones de sonoridades que introducían al escenario del oyente y bailador a nuevas e impactantes opciones con la construcción de una estructura ascendente en el acento rítmico que va evolucionando en esta pieza. Inicialmente con el diálogo entre piano, trompeta y percusión, surge el contexto oral narrativo que es explícitamente emotivo con toda la fuerza del blues y la guajira cubana con los solos de trompeta y el diálogo de la percusión y la voz de Bobby. El blues está presente a través de toda la melodía de piano de Richie y sustituye la guitarra del clásico ritmo afroamericano. Los dejo con El Mulato de Richie Ray y Bobby Cruz. Pues se raya la boca y no diga una palabra más, porque aunque trates de criticarme verás que el mulato a la... A los oyentes les damos un cordial saludo, un buen resto de domingo. Nos vemos aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM. Agradezco a la productora Shirley Saez Mosquera y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Arriba Richie! ¡Vaya, Tony Pesicola! El mulato a la fiesta va a llegar el viejo verde y va a gozar bailando mambo y bailando twist y va a llegar y va a gozar y va a llegar y va a gozar. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.